Queridos amigos, la historia de la cultura en Colombia es una historia extraña porque el periodo colonial queda completamente absorbido por la cultura religiosa. No tuvimos ninguna otra forma de producción importante a grande escala. Algunos pintores, sobre todo ya a comienzos del siglo XX, a finales del siglo XIX, como por ejemplo el maestro Ricardo Acevedo Bernal, que hizo cosas muy hermosas. El maestro Epifanio Garay, estamos hablando exactamente de finales del siglo XIX, de comienzos del siglo XX. Son ellos cubrieron gran parte de la pintura de aquellos tiempos. Pantaleón Mendoza también, Pantaleón Mendoza, y especialmente éramos ricos en la pintura de la figura humana y de las caras, de los medallones que se hacían entonces y que son muy hermosos y muy significativos, pero siempre nos preguntábamos, ¿y eso es todo? ¿Y eso es todo lo que podía producir el país? Epifanio Garay, Ricardo Acevedo Bernal, estamos hablando de los finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Y aparece de pronto en el horizonte un pintor en el que vale la pena detenernos. Don Andrés de Santa María. Para ser franco, Andrés de Santa María, que dejó cuadros de finales del siglo XIX y de comienzos del siglo XX, figura entre los grandes impresionistas de todas las épocas. Y no solamente con pinturas solamente sugestivas y con el manejo de unos colores sorprendentes, sino con pinturas figurativas tan lindas como la batalla de Boyacá, por ejemplo. Hay una pintura que está en el Gon Club, que es una pintura espectacular. Andrés de Santa María, habrá que recordar, estuvo mucha parte de su vida viviendo en Europa, muy impresionado con los preparativos de la Primera Guerra Mundial, pero dejó unas cosas preciosas, un gran tesoro. Hay otro pintor de comienzos del siglo XX interesantísimo, que es Marco Tobón Mejía, a quien se recuerda muy poco entre los pintores colombianos. Dejó unas figuras humanas sencillamente espectaculares. El maestro Ricardo Borrero, inmenso pintor, en las primeras décadas del siglo XX, Ricardo Borrero y Jesús María Zamora son pintores que no pueden pasar desapercibidos en una historia de la pintura colombiana. Hay muchos otros como Eugenio Peña, como Páramo, Luis Núñez Borda, pintor de unos pasajes excelsos, maravillosos. Pero uno se pregunta, ¿no pudo ser mucho más? Claro que pudo ser mucho más. Seguiremos hablando de la pintura en los comienzos del siglo XX, en los finales del siglo XIX. La pintura anterior, la pintura colonial, dominada prácticamente en su totalidad por la pintura religiosa, con una figura señera, con una figura excepcional, la de Gregorio Vázquez Ceballos, y de resto traíamos muchas pinturas de la escuela de Quito y también de Lima, pinturas bellísimas, siempre girando alrededor de la pintura sacra, de la pintura con motivos religiosos. De manera que una época colonial casi toda absorbida por la pintura religiosa, y unos comienzos del siglo XX donde van apareciendo estos pintores de los que dijimos unas primeras palabras y de los que seguiremos hablando con ustedes
en las próximas entregas de este espacio cultural que se lo debemos a la Universidad La Gran Colombia.